pienso, por lo tanto existo, o yo pienso, luego soy, luego existo, y yo soy, yo existo, son las dos formulaciones que Descartes va a proponernos tanto en el discurso del método como en meditaciones metafísicas, y son las dos proposiciones que inauguran el pensamiento moderno, la filosofía moderna, y también son las que nos van a permitir introducirnos a esta explicación de la segunda meditación metafísica titulada De la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil conocer que el cuerpo. Idea clave, como les decía en la segunda meditación, aparece esta formulación yo soy, yo existo, que es una variante de la formulación yo pienso, por lo tanto soy, conocida, como les decía, como yo pienso, luego existo. ¿Qué significa esta proposición? Es lo que vamos a ver en este video. Yo pienso, por lo tanto soy. Pero de ti luego que queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad yo pienso, por lo tanto soy, era firme, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Esta cita es del discurso del método, se encuentra en la cuarta parte, en la página 66, y ya nos ilumina el camino sobre lo que Descartes nos está proponiendo. Como verán, empieza diciendo, cuando yo estoy dudando, esto lo podemos ver en la primera frase, de esa suerte que todo es falso, o sea, dice, pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, es decir, cuando yo dudo de la certeza de todos los conocimientos, es necesario que yo, que lo pienso, fuese alguna cosa, ¿no? Entonces, esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, se va a convertir en el primer principio de la filosofía que él anda buscando y es uno de los grandes reconocimientos que se le hace al pensamiento de Descartes, que es también, como decíamos, el que inaugura, o la frase, la proposición que inaugura el pensamiento moderno. Y es también en esto lo que se puede ver sobre este giro hacia el sujeto, la preeminencia del sujeto como configurador de la realidad y como configurador del conocimiento. La verdad, como habíamos dicho, y el conocimiento entonces se dan dentro del sujeto y no fuera de él. Pero además es importante hacer este énfasis, sobre todo en la traducción yo pienso, por lo tanto soy, porque normalmente se cree que el yo pienso, luego existo, es tomado en su sentido temporal, ¿no? Entonces, daría la impresión de que primero se da el pensamiento y luego la existencia, cosa que Descartes no podría afirmar. Para él más bien el pensamiento y la existencia se coimplican, ¿no? Y esto lo hemos visto aquí precisamente cuando observamos que es en el ejercicio de la duda, en el ejercicio del pensamiento, que se le revela a él su propia existencia. Pero además es importante porque acá vamos a ver ya que este yo es principalmente un yo pienso. Y quiero que se queden con esta idea porque luego, ya en las meditaciones metafísicas, él va a hablar de yo soy una cosa que piensa, y esto tiene que ver con la diferenciación que hace Descartes de res extensa y res cogitans, que es cuerpo y alma o cuerpo y pensamiento. El yo pienso de Descartes es principalmente pensamiento. Y entonces esta meditación empieza con una confesión o un reconocimiento y dice así, la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y sin embargo no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Y como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas
quédome tan sorprendido que no puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Y, y les decía que es una confesión interesante porque Descartes todo el tiempo ha mencionado de que la duda es el camino que el pensamiento debe atravesar para llegar a verdades indubitables, a certezas, y sin embargo también él reconoce de que el proceso del dudar lo deja perplejo, lo deja sin piso, sin poder sostener ninguna certeza, y es importante porque la filosofía en este sentido es principalmente no el proceso de afirmar cosas, ¿no? Descartes nos dice que la filosofía se caracteriza más bien como el ejercicio del dudar de los saberes tradicionales o de los saberes aceptados en general, ¿no? Y entonces se nos presenta una nueva normalidad, así como nosotros la estamos viviendo en esta pandemia, que esta duda o esta duda metódica se vuelve desmesurada, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en esta frase, donde él dice, supongo pues que todas las cosas que son falsas, estoy persuadida de que nada de lo que mi memoria, llena de mentiras, me representa, ha existido jamás. Pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son ficciones de mi espíritu. ¿Qué pues podrá estimarse verdadero? ¿Acaso nada más sino esto, que no hay nada cierto en el mundo? Aquí claramente vemos esta duda hiperbólica, esta duda de todo el conocimiento, ¿no? Pero es importante, y ese es un primer dato a retener, que él dice que todo esto de lo que él duda o de todo esto de lo que él no puede afirmar su realidad o su existencia, él sí reconoce que son ficciones de mi espíritu. Y entonces se va a preguntar, ¿quién soy yo? Después del genio maligno, nada de lo que antes pensaba sobre mí mismo puede ser una certeza, nos dice Descartes. Recuérdense que el genio maligno es esta hipótesis que él introduce para llevar al máximo esta duda, radicaliza su duda y ya no solo pone a prueba sus sentidos, ya no solo duda de ellos o de la experiencia sensible, sino que también va a dudar de los saberes matemáticos, ¿no? Entonces, esta pregunta es importante porque es, ¿qué puedo creer sobre mí mismo? Si antes yo había creído que era un hombre, es decir, un animal racional, esta definición ya no puedo sostenerla porque lo que significa animal y lo que significa racional lo he conocido a través de los sentidos, ¿no? Apreciando un animal, ¿no? Su forma, su figura, su color, y racional a través de un razonamiento, y todo esto ya lo he puesto en duda. Además, él dice, yo creía que tenía una cara, manos, brazos, cuerpo, pero ya he eliminado la posibilidad de afirmar algo sobre ello. Pero además creía que yo realizaba actividades como comer, andar, pensar, que son actividades del espíritu, pero sin cuerpo no puedo comer, no puedo andar, tampoco puedo sentir. ¿Qué es lo único que puede separarse, que no puede separarse de mí? Es la actividad del pensamiento. Y entonces acá tal vez esta es una de las citas más grandes, pero que explica claramente eh, y, y con varios énfasis esto que hemos venido hablando. La cita dice, sí, yo soy, existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar. Pues ¿acaso podría suceder que si cesase por completo de pensar, cesara el propio tiempo por completo de existir? Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Ya no soy, pues, hablando con precisión, sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. Términos estos cuya significación desconocía yo anteriormente. Soy, pues, una cosa verdadera, verdaderamente existente. ¿Más qué cosa? Ya lo he dicho, soy una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré mi imaginación para ver si no soy algo más aún. No soy este conjunto de miembros llamado cuerpo humano, no soy un aire delicado y penetrante repartido por todos los miembros,
no soy un viento, un soplo, un vapor, no soy nada de todo esto que puedo fingir e imaginar. Y he supuesto que todo esto no es nada y que sin alterar esa suposición hallo que no dejo de estar cierto de que yo soy algo. Entonces, como les decía, acá ya podemos ver varias de las afirmaciones o las conclusiones a las que está llegando Descartes. Primero está la idea de que en tanto estoy pensando, en tanto dure mi pensar, puedo afirmar de que soy una cosa pensante, soy una cosa que piensa. Todavía no puedo afirmar qué es lo que soy porque no tengo formas de evidenciar que mi cuerpo existe. Sin embargo, tengo ya una primera certeza que soy algo y eso es una cosa pensante. Sin embargo, podríamos hacernos muchas preguntas. No hay nada cierto, no existe Dios ni tierra. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Soy solo pensamiento? ¿Cómo es que tengo ideas del mundo si esto no existe? Se pregunta también Descartes. Y si no tengo cuerpo ni sentidos, ¿realmente puedo existir? ¿Puede existir algo así como un pensamiento que no tenga ningún sustrato material? Y entonces él va a decir, reafirmando, pero ya con una variante, no cabe pues duda alguna de que yo soy, puesto que me engaña, y por mucho que me engañe, nunca conseguiré hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que yo soy algo. Y aquí es donde Descartes había introducido nuevamente esta figura del genio maligno, y dice, claro, si ya he negado a Dios, la tierra, he aceptado de que he vivido engañado por el genio maligno, sin embargo, aunque haya vivido engañado de todo eso, esa duda, digámoslo así, extrema y rozando con lo ridículo, me revela mi propia existencia. Entonces, ya formalizándolo en argumentos, que es lo que estamos viendo ahora, tenemos una primera premisa: si existo, puedo ser engañado, soy engañado, por lo tanto, existo. Yo soy, yo existo, se puede ver entonces precisamente en esta idea de que mientras estoy examinando cuidadosamente todo, puedo concluir y tener por constante que mientras digo o pronuncio yo soy, yo existo, entonces esto es cierto. Soy una cosa que piensa, y acá él va a decir, va a poner dos ejemplos, la idea de la cera y el de los hombres que están fuera del cuarto. Él va a decir, soy una cosa que piensa, pero entonces no solo pienso, sino también dudo, deseo, imagino. El sentir entonces es parte del pensamiento. Y esto lo podemos comprobar con la idea de la cera y la idea o el ejemplo que pone él de los hombres que están fuera, ¿no? Él va a decir que si examinamos un pedazo de cera recién sacado de la colmena, este pedazo va a mantener cierta forma, textura, olor, incluso sabor, pero si someto esta cera al calor del fuego, todas las características desaparecen y sin embargo sigue siendo la cera que saqué. Y esto quiere decir que la idea que tengo de cera no se realiza por la capacidad de la observación o por la capacidad de la imaginación, sino que lo que es la sustancia cera puede ser captada por el entendimiento. Y aquí es donde él afirma esto, que la percepción es una inspección del espíritu. La percepción de lo que es la cera no es un tacto, no es una visión, sino que es una inspección de mi espíritu. Y nuevamente, si no nos quedamos satisfechos con el ejemplo de la cera, dice, puedo ver hombres afuera de la ventana del cuarto, son hombres realmente, eso es lo que yo veo, pero podría ser que en realidad sean unas maquinarias que están disfrazadas de hombre y a simple vista lo que veo me da la impresión de que son hombres. Y entonces, ¿cómo puedo juzgar? Y nuevamente
él dice que lo que le asegura a él que esos hombres sean realmente hombres, es decir, la idea de hombres, nuevamente no se comprueba ni a través de la visión, ni a través de la imaginación, sino a través de esta inspección, a través del entendimiento. Y entonces Descartes va a llegar a esa conclusión: todas las cosas exteriores puede que no existan fuera, puede que no las vea realmente, pero lo importante es que yo pienso que las veo o siento que las veo. Los cuerpos no son propiamente conocidos o por la facultad de imaginar, sino por el entendimiento solo. Entonces, todas las cosas, los objetos, las personas, la realidad en general, son emanaciones de la mente, ficciones del espíritu. Y entonces aquí es lo que yo les decía, que se revela este problema, ¿no? El solipsismo, que proviene del latín solus ipse, que es traducido aproximadamente como solamente yo existo, ¿no? De lo único que puedo estar completamente seguro es de la existencia de mi propia mente. El momento de la autoconciencia se da en el ejercicio del pensamiento, en el dudar, en el pensar y siempre en primera persona. La realidad que nos rodea es incognoscible. Entonces, con ello, Descartes cierra su segunda meditación